Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en CADE y me encuentro acompañado de Patricio Benavente, que es presidente de OCITRAN. Cuéntanos un poco, bueno, acá se ha planteado con bastante insistencia el tema de la brecha de inversión en infraestructura, ¿no es cierto? Que hace falta avanzar un poco más en eso. ¿Qué instituciones están envueltas? ¿Están ustedes? ¿Está por inversión? ¿Quién más está ahí dando vueltas? Mira, en todo el sistema de promoción de la inversión privada, hay una serie de instituciones que están involucradas en desarrollar los programas de asociación público-privada, ¿no? Tú tienes al organismo responsable de diseñar los contratos y llevar a cabo los procesos de licitación, que es Proinversión. Proinversión tiene que contar, antes de adjudicar una concesión, con la opinión previa de diversas instituciones del Estado. OCITRAN en los temas regulatorios, el Ministerio de Economía, que es responsable de velar por la responsabilidad fiscal, y con la opinión del sector concedente. En el caso de infraestructura de transporte, evidentemente el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Con la opinión de esas entidades respecto de la versión final de los contratos, Proinversión ya envía todo el expediente a Contraloría General de la República, y cuando regresa con opinión, digamos, con opinión favorable, ya se adjudican los proyectos. Entonces son varias las entidades que tienen que trabajar en equipo durante la etapa de diseño, emitiendo opiniones y trabajando antes de la adjudicación de los proyectos. Y con tanta institución pública ahí involucrada, ¿cómo hacemos para que los plazos sean razonables, digamos? Me gusta que me preguntes eso porque, mira, el problema no está en los plazos. Te cuento, por ejemplo, OCITRAN, para emitir opinión sobre la versión final de un contrato, tiene 15 días calendario. Jamás nos hemos tomado ese plazo, a pesar de que es tan corto. Di tú, emitir una opinión respecto de la versión final de la línea 2 del Metro de Lima, de una inversión de más de 6.000 millones de dólares. 15 días calendario es surrealista, pero aún así jamás nos hemos tomado tanto tiempo. ¿Cómo hemos logrado eso? Como sabíamos que era tan importante estar a tiempo con las opiniones y trabajar en equipo con Proinversión, a principios de año designamos equipos multidisciplinarios de abogado, economista, ingeniero, para cada uno de los proyectos que están en la cartera de Proinversión vinculados con transporte. Entonces hemos hecho un seguimiento bien cercano durante todo el año y nos hemos estado reuniendo permanentemente con Proinversión, de modo que cuando nos pidieron ya la opinión institucional del Consejo Directivo sobre la versión final, ya habíamos trabajado durante meses en los proyectos. O sea, básicamente se adelantaban a la... O sea, lo pueden hacer en 15 días porque se han estado adelantando al fondo. Así es, hemos estado trabajando desde el principio, ¿no? Porque esa es la forma de trabajar. No tiene ningún sentido que las entidades del Estado se desentiendan de los proyectos y emitan una opinión respecto a la versión final cuando de repente ya no hay oportunidad de dar opiniones o sugerencias a Proinversión porque el proceso ya avanzó demasiado y ya se generaron ciertas expectativas en el mercado. Entonces, lo que hemos hecho es trabajar bien en equipo desde el principio de año, ¿no? Tiene bastante sentido, ¿no? O sea, como dices, en 15 días es surrealista. Es surrealista. Y aún así hay gente que dice, no, hay que reducir los plazos. Yo digo, bueno, de 15 a 10, de 5 a 0, mejor ya nadie opina nada. Entonces, no, por ahí no es. El gran problema, si es que se puede decir que hay un problema en APPs en el Perú, no está ni en los plazos, que ya se han reducido bastante, ni siquiera en la ley de APPs, que dicho sea de paso, durante muchos años ha sido calificada por el Infrascopio del BID como la mejor norma de APPs junto con la de Chile. Están empatadas en el primer lugar durante varios años consecutivos. Entonces nuestro problema no es plazos, nuestro problema no es la norma y tampoco el diseño institucional, que es bastante bueno en realidad. Fíjate que Chile, que hace las cosas muy bien en APPs, tiene un diseño institucional en el que el licitante, el concedente y el regulador estén en una sola entidad, que es el Ministerio de Obras Públicas. Sin embargo, están pensando y están mirando el modelo peruano con la finalidad de evaluar tener un rol diferenciado de funciones dentro de su modelo. Entonces, tampoco tenemos un problema en el diseño institucional. El gran problema en APPs que tenemos es un tema de gestión y de procesos, y sobre todo de planificación, que es un tema en el que creo que como Estado todavía no tenemos la tarea terminada. O sea, gestión de procesos por el lado del Estado, dices, de acompañar a la obra. Así es. En la etapa de diseño tenemos que hacer lo que hemos hecho ahora, ¿no? Trabajar bien en equipo, y en la parte de ejecución de la obra sí tiene que haber un acompañamiento cercano de los inversionistas, de modo que no es que se firma el contrato y el Estado ya no se vuelve a ver. Tiene que haber alguien que sea la contraparte del concesionario en el concedente, que le diga, bueno, yo voy a ser tu articulador con todas las demás entidades del Estado durante toda la ejecución del contrato, ¿no? Y si un inversionista tiene un problema con una municipalidad o con un gobierno regional, que el sector concedente no le diga, no, mira, ese no es mi tema, ¿no? Tú anda a ver con esas... Porque el Estado es no solo para el inversionista.
Claro, que es típicamente lo que sucede, ¿no? Si dan la concesión de, no sé, de desagüe en Piura, uno tiene que llevárselas no solamente con el distrito municipal de la ciudad de Piura, sino con cada uno de los... Y con el ministerio. Y cada uno tiene su agenda, y aparte como están a veces en pugnas políticas, te bloquean la obra. Así es. Y eso no tiene por qué tragárselo la empresa privada, ¿no? Así es. El inversionista ya confió en el Estado, ya presentó una oferta, ganó, y lo que uno tiene que velar como regulador, por ejemplo, es ver que se cumplan los programas de inversiones y se alcancen los estándares de calidad que están comprometidos en los contratos. Eso es el punto de vista del privado, donde uno pensaría que están los problemas. No, en general vienen cumpliendo los programas de inversión de sus contratos, y en general también vienen alcanzando sus estándares de servicio. Donde tenemos algunos problemas es más bien en la parte estatal, ¿no? Pero no es algo que se haya generado ahorita. O sea, cuando tú diseñas un contrato y adjudicas, tú puedes contentarte con un oficio de un funcionario que te dice, sí, voy a expropiar a tiempo y te lo voy a entregar a tiempo. Pasan los funcionarios, las gestiones, las autoridades, y cuando pasan unos años llega el momento de entregar de repente los terrenos y no se hizo la tarea. Entonces es un trabajo que tiene que ser consistente y permanente y planificado, ¿no? Entonces, una de las cosas que nosotros pensamos que puede mejorar nuestro modelo de gestión institucional en la etapa de diseño es que, por ejemplo, Proinversión pudiera tener una unidad de gestión de expropiaciones, de manera que el tema de expropiaciones de terrenos, que ahorita es, digamos, un problema identificado de manera consistente eso lo ve el cumplimiento de todos los contratos. Ahorita, ¿no? Claro, o sea, ahora el tema se traslada totalmente al concedente, el concedente se firma el contrato y él tiene que ver en qué momento, cómo hace. Pero eso es un trabajo que hay que hacer de manera previa. Tú como Estado tienes que decir, bueno, mi objetivo es ser competitivo. Para ser competitivo, ¿qué estándares de servicio tengo que alcanzar? Para eso, ¿qué proyectos de inversión tengo que promover? Y para desarrollar esos proyectos de inversión, ¿qué áreas voy a tener que expropiar? ¿Qué trabajo de coordinación previo tengo que hacer? Y tener ese mapa y trabajarlo desde la etapa de diseño. Entonces, si hubiera, por ejemplo, en Proinversión una unidad de gestión de expropiaciones que viera expropiaciones, licencias, permisos, mapear el tema, tuviera el plan de trabajo, avanzara, y cuando se adjudique y se firma, luego ya traslada una cosa más estructurada al concedente, y debe haber responsabilidades para los funcionarios que no cumplen con hacer los programas de expropiación, por ejemplo, ¿no? Entonces, otro tema importante en APPs, y ahí sí creo que todavía tenemos que trabajar más. Tiene que haber una adecuada articulación entre los 3 niveles de gobierno. Nosotros tenemos una ley de promoción de la inversión privada descentralizada. Pero ¿qué ocurre? Y nos lo han contado consejos de usuarios en Iquitos, en Arequipa. El gobierno decide priorizar una inversión en determinada infraestructura. Y está pasando que en algunas localidades de gobiernos regionales o de municipalidades se invaden terrenos que ya han sido afectados por el gobierno nacional para expropiar y para desarrollar los proyectos. Claro. Entonces, tiene que haber una adecuada articulación entre los 3 niveles de gobierno cuando el Estado está comprometido con sacar un proyecto que es de interés para todos. Además, es un tema intertemporal, ¿no es cierto? Porque, digamos, un gobierno se puede comprometer con una obra, pero tú no sabes si el siguiente gobierno lo va a recoger. Entonces, ¿cómo haces ahí un compromiso o pones un candado para que el siguiente gobierno necesariamente Me encanta tu pregunta. ¿Por qué? Que es básicamente lo que pasó con el metro, o sea, con el metropolitano, el tren eléctrico en Lima, que Susana Villarán reconoció la necesidad de continuar esta obra que era de otro alcalde. Fíjate, uno de los temas importantes para promover seriamente la inversión privada es dar garantías a los inversionistas en todas las etapas del ciclo de proyectos, no solo en la etapa de ejecución de contrato o en la etapa de licitación, también en una etapa previa que es la etapa de selección de proyectos. Tenemos que tener un instrumento técnico de selección de proyectos. Y transparente. Y transparente, y conocido, y validado, y conversado, que permita que para el Perú, para el país, cuando un proyecto ha sido declarado de interés, sea de interés para todos, más allá de ideologías, tiendas políticas o lo que fuera. Entonces, no dejemos que la selección de proyectos importantes para que el Perú sea más competitivo dependa básicamente de una cuestión política o un programa político que todavía no se conoce. O de personalidades, ¿no? Así es. Entonces eso tiene que trascender al tema político, y creemos que un instrumento técnico de selección de proyectos que permita a los funcionarios tener los criterios bien claros respecto al valor por dinero, que lo que permite básicamente es decirle a los contribuyentes, señores que pagan sus impuestos, yo Estado le saco el jugo a su dinero porque sé muy bien cómo invertir su dinero, en qué momento irme por obra pública, en qué momento por APP.
¿no? Entonces, y eso les va a permitir a los funcionarios también, aparte de tener criterios, sentirse blindados en la toma de decisiones. Entonces, sí pensamos que es importante, no es que sea inviable en el Perú para nada. De hecho, el Banco Mundial ha publicado un libro que se llama Experiencias Globales en Valor por Dinero, que señalan que no solo no se está dejando de lado el comparador público-privado o el instrumento de valor por dinero, como le quieras llamar, sino que se está perfeccionando en países donde saben cómo se hacen estas cosas, desde Inglaterra, pasando por Chile, Brasil, México, un montón de países, ¿no? Ok, muchas gracias. Un panorama, un vistazo al panorama completo. Gracias. Para repasar el asunto. Gracias.